Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Empezaríamos con la mesa que está prevista para tratar sobre, se dice, otras instituciones de la Unión Europea, pero yo creo que es una de las fundamentales dentro del marco de la Unión Europea, como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las implicaciones que este tiene en cuanto a sus resoluciones para todos los países miembros, pero específicamente además en nuestro ámbito en cuanto a algo que concierne al derecho laboral, que yo creo que es una pieza fundamental de nuestro ordenamiento, muchas veces desconocida por nosotros. Para ello, no llega a ser un accidente, pero es un incidente. Para ello contamos en la mesa con Armando García, que es el responsable de la asesoría jurídica de la Federación de Comisiones Obreras de Servicios desde 2012, si no tengo mal anotado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster en Derecho Financiero y Tributario del Centro de Estudios Financieros, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales y más currículum. Me interesa, ha participado en múltiples jornadas y también en encuentros de ámbito y en conferencias de ámbito europeo sobre la litigación estratégica dentro de la Federación Europea y de la Confederación Europea de Sindicatos. Como destacable, bueno, por decir que tiene un premio Quijote, concedido por el Colegio de Abogados de Ciudad Real, y nos da buena muestra del conocimiento de estas y otras materias que Armando tiene. Y tenemos también a Carolina García, licenciada en Derecho, fue investigadora de la Universidad de Oviedo en Derecho, coordinadora de proyectos europeos de educación y formación en el Principado de Asturias, funcionaria del TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde 2006 como jurista lingüista, y desde marzo de 2020 está como administradora de la Dirección de Investigación y Documentación del JUE. Bueno, vamos a intentar ceñirnos al tiempo, pero lo vamos a ir limitados, y yo os daría la palabra. Yo creo que hay muchas preguntas que hacer sobre cuál es el funcionamiento, sobre la composición, sobre qué tipo de procedimientos se llevan, sobre esas implicaciones, y luego quizá sería bueno conocer a través de algunas sentencias pues cuál es el alcance realmente de digamos, de las resoluciones de los tribunales del JUE en este caso. Yo si empezamos por Armando. Bien, pues gracias Pedro por tomar la presentación, y gracias a la organización por haberme invitado. Y para mí es un honor estar en esta mesa, sobre todo con Carolina, la que conozco desde hace unos años, pero la verdad es que es una persona excepcional. Yo voy a hablar un poco del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que veáis un poco cómo funciona, cómo se accede a él, qué se ve ahí, y luego, si me da tiempo, pues os contaré un poco la experiencia que tuve de participar en una de las pistas, porque la verdad es que es bastante curioso. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues tiene como función primordial garantizar que el derecho de la Unión Europea se aplique y se interprete del mismo modo en toda la Unión Europea, porque para eso somos Unión Europea. Y también garantizar que los Estados miembros y las instituciones europeas apliquen este derecho, ¿no? Por tanto, pues interpreta la legislación, pero también resuelve litigios entre los propios Estados miembros y las instituciones europeas, y también hay ciertos modos de acceder al mismo, organizaciones, empresas, ¿no? Incluso particulares que ven vulnerados sus derechos. ¿Qué asuntos se le plantean al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues las cuestiones perjudiciales, que son las que hemos oído todos hablar, ¿no? Todos y todas, ¿no? De cuestiones perjudiciales, interpretar la legislación, ¿no? Porque un juez de un Estado miembro tiene dudas sobre una norma europea, entonces pregunta al Tribunal de Justicia, o bien entiende que una ley o una práctica nacional no se acomoda al derecho de la Unión, pues también le pregunta. Por tanto, cuestiones perjudiciales. También procedimientos de infracción. Aquí se trata de aplicar la legislación contra una administración nacional, ¿no? Y la puede entablar la Comisión Europea o bien otro país miembro. También se plantean recursos de anulación
de actos jurídicos de la Unión Europea, si se entiende que estos actos jurídicos pueden ir contra los tratados, los propios tratados de la Unión, o bien contra derechos fundamentales. Aquí, bueno, pues los gobiernos, los países miembros, el propio Consejo, en ocasiones el Parlamento, lo pueden solicitar, incluso particulares, si lo que acreditan es que esa vulneración de derechos les atañe a ellos en particular. Una tercera vía son los recursos de omisión. Con el recurso de omisión lo que se intenta es que la Unión Europea, garantizar que la Unión Europea actúe. Porque hay veces que el Consejo, el Parlamento, la Comisión deben tomar decisiones, entonces es una vía para forzar a que lo hagan. Y también acciones de daños y perjuicios, que es sancionar a las propias instituciones europeas, y aquí pueden recurrir al tribunal pues, las personas, empresas que se consideren perjudicadas en sus intereses por la acción o omisión de la Unión Europea o también de su personal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dos órganos. El Tribunal de Justicia, propiamente dicho, está compuesto por un juez por cada Estado miembro y 11 abogados generales, y se encarga de resolver cuestiones prejudiciales, un recurso de casación y, en ocasiones, algún recurso de anulación. El Tribunal General, que está compuesto por 2 jueces por cada Estado miembro, que resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, empresas, etcétera, etcétera. Trata mucho temas de competencia, marcas comerciales o ayudas, incluso agricultura, etcétera, etcétera. Y bueno, me comentaba Carolina, que esto sabe bastante, que en breve también se encargará de ciertas cuestiones perjudiciales el propio Tribunal General. Los gobiernos designan un juez, designan los jueces y un abogado general por un periodo de 6 años, y de todas formas, para acceder luego debe pasar por un comité consultivo, y luego en cada órgano se nombra un presidente, los propios miembros nombran a su presidente. Bien, ¿cómo funciona el Tribunal de Justicia? Yo me voy a limitar a hablar ya del Tribunal de Justicia, que es lo que conozco y lo que más nos atañe a todos por las cuestiones perjudiciales. Cuando llega un asunto al Tribunal de Justicia, para que llegue el asunto, el Tribunal de Justicia no es una instancia más. O sea, tú no puedes recurrir al Supremo, al Constitucional, luego pues me voy a Europa. No. Tiene que ser que un juez, como he dicho antes, pues entienda que, bueno, pues que cierta norma, cierta práctica nacional no se acomoda y eleve la cuestión prejudicial. Es cierto que es que se le puede dar un pequeño empujoncito, hablando entre comillas, al órgano judicial. Nosotros así lo hicimos, ahora lo contaré en el asunto del famoso registro de jornada, pero la forma de acceder es esa. Una vez que se accede, así al Tribunal de Justicia, comienza la fase escrita, se le asigna a un juez, que es el juez ponente, se ve si va a haber vista oral o no va a haber vista oral, porque no todos los asuntos tienen vista oral, se nombra también el abogado general, y entonces comienza la fase escrita. En la fase escrita, las partes envían las alegaciones que creen oportunas al tribunal. También lo pueden hacer los gobiernos, ¿no?, las administraciones nacionales y las instituciones europeas. Y a continuación se deciden los jueces que van a componer la sala, pues se decide de 5 o de 15, que es la sala general. La sala general se guarda para los asuntos más importantes, más relevantes. También, ya digo, se decide si se va a celebrar la vista pública y si interviene el abogado general. Y después viene la fase oral. En la Federación de Servicios de Comisiones Obreras hemos intervenido 2 veces en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambas en sala general. O sea, han sido 2 asuntos muy importantes y se han tratado en sala general. El asunto C55-18, que es el famoso de Comisiones Obreras contra Deutsche Bahn, por el tema del registro de jornadas, sentencia de mayo del 19, creo que fue. En este asunto, la Comisión Europea participa, porque la Comisión Europea siempre participa en todos los asuntos, hace sus delegaciones y participa en las listas. La Unión Europea, o sea, la Comisión Europea efectivamente participó. Tuvimos de contrario en la fase de alegaciones a la República Checa y al Reino Unido, pero en la vista pública se presentó solo al Reino Unido, que maldita gracia que nos hace, porque ya estaban a punto de abandonar la Unión Europea, pero fueron allí a meter el juez, ¿no? El Reino Unido y el propio banco demandado, y también el Gobierno de España estuvo ahí en la vista, se personó para oponerse a la demanda. Y el otro asunto, que es el 568-18, que fue también Comisiones Obreras, en este caso también con otros sindicatos, contra el Grupo Día, por el tema de los permisos retribuidos, que ahí se dijo el Tribunal de Justicia que evidentemente pues, no se puede reclamar en tiempo de periodo de descanso o de vacaciones. Una vez que pasan estas 2 fases, el dictamen del abogado general se produce
no es vinculante, pero sí te suele dar una idea de por dónde van los asuntos y se dicta sentencia. Bien, como os decía, como tengo tiempo, ¿cómo se puede acceder al Tribunal de Justicia? Bueno, como ni siquiera se puede pedir en un suplico de una demanda, o sea, procesalmente tampoco se puede pedir que se debe esta cuestión prejudicial, sí que se puede hacer en el fundamento de derecho, de la demanda, se puede plantear, entendemos que esto nos acomoda con la legislación europea y se podría plantear una cuestión prejudicial que no es vinculante para el órgano judicial. Nosotros así lo hicimos, se pidió en el Supremo la sentencia del registro de Jurado diciendo que no había obligación de hacerla, volvimos a meter una nueva demanda y ahí, en los fundamentos de derecho, pues planteamos que se iba a ser cuestión prejudicial o que se podía llevar cuestión prejudicial y así se hizo. La vista no es una vista al uso, no es una vista como aquí en España, que tú pues, tienes todo muy claro, está la parte demandante, la parte demandada, tú cuentas tu película, el otro se opone, tal. Ahí el problema es que el tribunal te puede hacer en cualquier momento interrumpir y hacerte preguntas sobre lo que considero oportuno. Nosotros tuvimos la suerte de que nos envió 3 cuestiones sobre las que quería que habláramos y lo hizo con un plazo pues, de un mes o 2 meses antes de la vista. Pero en la misma vista, cuando tú estás allí, te llevan a una sala aparte y ahí el tribunal te puede decir, quiero que hable usted de esto. Lo cual es un problema porque los que representamos a organizaciones, pues hombre, a veces tú puedes tener tu opinión, pero a lo mejor no es coincidente con la de la organización. Entonces eso te da mucha incertidumbre. Y luego durante la fase de la vista te interrumpen constantemente para decir que esto estoy diciendo, cuénteme esto, o una vez que estás sentado, levántese usted, cuénteme esto, tal. Entonces, bueno, en la sala es bastante impresionante porque son 15 magistrados ahí, magistradas, y tienes que prestarles atención a todos, intentar no leer, no mostrarte nervioso, en fin, yo creo que es bastante peculiar la vista comparado con lo que es un juzgado de aquí de España. Y poco más. Yo solamente iba a resaltar que, fijaros que yo he hablado de 2 sentencias planteadas por sindicatos, comisiones obreras, en otro creo que estaba Fetico, en la del día y tal, y Carolina ha hablado de 2 sentencias en las que se plantea el tema de un trabajador individual. Y en ambos se pronuncia el Tribunal de Justicia. Y en ambos casos, como ella bien dice, es de aplicación, es una doctrina de aplicación en toda la Unión Europea. Es decir, fijaros, porque aquí estamos acostumbrados a los conflictos colectivos, yo planteo un conflicto colectivo, se aplica a todos los trabajadores de un sector, incluso de varios sectores, y fijaros cómo llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un asunto de un señor que ha tenido un accidente y llega hasta allí y al final es una doctrina aplicable. Y bueno, pues eso es lo que quería resaltar. No sé si tenéis alguna pregunta, tenemos tiempo de sobra. Si queréis. Sí, hablaba de las 2 días, ¿no? De un conflicto colectivo presentado en una empresa en el que la Audiencia Nacional, en este caso, plantea una cuestión perjudicial que llega al TJUE. En los 2 casos de las cuestiones individuales también son los tribunales los que plantean la cuestión de... O hay una vía de escalada de que en un momento determinado, agotada la vía de los tribunales españoles, puede saltar al TJUE. Fíjate que en la sentencia de registro de jornada, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de plantear la cuestión, porque hubo 5 votos particulares, 5 suscritos por 3 votos suscritos por 5 magistrados, en lo que se ponía en tela de juicio en lo que era la práctica nacional. Incluso el propio tribunal dijo que es posible que se necesitara una reforma legislativa. En cambio, no tuvieron la valentía de plantear la cuestión perjudicial y tuvo que ser la Audiencia Nacional la que lo hiciera. Pero claro, tenemos aplicado todas ahí. No me ha pedido nadie más la palabra y de todas formas, a mí me surgiría una idea, Esto realmente desde el punto de vista sindical tiene una utilidad muy especial, es decir, la relación sindical puede tener una especial incidencia. Existen mecanismos, gracias para Armando, de coordinación en el ámbito de los marcos en los que participamos a nivel europeo, con la Confederación Europea, confederaciones de sectores, precisamente por la posibilidad de que cualquier sentencia conseguida en uno de los ámbitos puede o abrir vías importantes para el resto de Estados miembros, y por tanto para el resto de sindicatos, o al contrario,
cerrar algunas vías dando por interpretado y limitando a lo mejor derechos en otros países o interpretaciones que puedan ser más beneficiosas para el trabajador. A ver, yo la verdad es que desconozco si a nivel de la Confederación Europea y tal existen estos mecanismos. Sí es cierto que hay diversas instituciones, organismos, el propio NIRGOR, este que te comentaba, que es una organización de abogados a nivel europeo, en el que se reúnen, yo soy miembro también, y se plantean cuestiones de litigación estratégica. Por ejemplo, pues el año pasado fue el tiempo de trabajo, el año que viene, pues este año, dentro de este año que viene, se va a tratar del derecho de huelga, en el que sí se ponen en común estas estrategias de litigación para lo que tú dices, intentar que al final esté todo un poco más coordinado en el orden a obtener o sentencias o incluso normativa que se acoplen a los intereses de todos los estados. Lo que pasa es que es complicado porque es que esto es algo que se te escapa. Quiero decir, como dice Carolina, que hay un juzgado de Ciudad Real y el juez de lo social puede plantear una cuestión prejudicial y ahí lo único que sí cabe es que las partes se personen y si el trabajador está representado por el sindicato, por ejemplo por comisiones obreras, sí que sería bueno que a nivel confederal todo esto se pusiera en valor y se supiera. Yo creo que sí, se sabe, pero bueno, no solamente los litigios que se plantean a nivel de conflicto colectivo, sino que se plantean individuales, como comentaba Carolina, era ella, ¿no?, la que había representado a un trabajador. Entonces, al final, efectos incluso de publicidad y acción sindical, saber que aunque se está defendiendo un trabajador, pero que el abogado de comisiones obreras. Pero ya digo que desconozco si hay otros mecanismos y creo que es un poco difícil. Has hablado de la necesidad yo quiero que, por ejemplo, si ante un caso en los que tenemos una experiencia probablemente negativa por posicionamientos varios de los tribunales nacionales, vemos que hay jurisprudencia favorable en el ámbito de la acción y los asuntos que se litigan tienen una verdadera en tratados de la Unión, en la carta de derechos, lo que sea, supongo que la parte, aunque la competencia la tenga que plantear el tribunal, la parte puede elaborar o proponer o sugerir que en esto que hay X más de jurisprudencia que puede ser contradictoria o puede haber sufrido una modificación reciente y demás. A ver, en la demanda que hacemos ahora, en la fundamentación jurídica, sentencias de Tribunal de Justicia, Carta Social Europea, tratados, todo eso ya lo estamos utilizando como si fuera el Estatuto de los Trabajadores o la Ordenanza Laboral de los que ya lo estamos utilizando en las demandas, todo eso se utiliza. Y esto que dices tú, pues es lo que yo contaba del asunto de Suárez. Lo perdemos en el Supremo y metemos otra vez la demanda en el SIMA. El abogado del banco, que era un señor de Garrigues, me dice: ¿qué estás haciendo? Me estás haciendo perder el tiempo a todos, porque te van a decir que no. Y yo, que ya llevamos con la idea de meter la demanda y plantear o invitar al juez a que plantear la cuestión prejudicial, le dije: bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Y luego, cuando llegas a la audiencia, no lo puedes pedir en suplico porque procesalmente no cabe, pero en los fundamentos de derecho tú hablas, pues en la directiva tal, relativa al descanso del trabajador, tal, de seguro laboral, lo planteas. Entonces al final pues nosotros dijimos todo esto puede dar lugar a que no se acomode la legislación europea o en la interpretación dada por el Tribunal Supremo. Ni siquiera estábamos diciendo que la ley estuviera mal, porque se hablaba del artículo 34, lo que era, te decía que las horas extras se debían registrar, pero claro, ¿cómo sabemos que hay horas extras? Pues que horas extras, si no hay un control de jornada, ¿cómo podemos saber que hay horas extras? Entonces ni siquiera decíamos que estuviera mal el artículo ni la ley, no decíamos eso, decíamos que en la interpretación dada por el Tribunal Supremo no se acomodaba. Y entonces pues ya ahí recogió el guante de la audiencia, entonces sí que se puede hacer, ¿no? Claro, que se le puede dar un empujón, pero claro, depende de la disponibilidad o de las ganas que tenga el juez de trabajar para hacer ese auto también. No sé si he contestado.
que al final litigar es hacerse ligar. Entonces te tienes que meter en ello y la tienes que coordinar y te tiene que servir para las dos cosas, ¿no? Es decir, para profundizar en la interpretación del derecho, pero muchas veces también para movilizar a quienes representamos que hace falta. No ha habido más, no hay más preguntas, me dicen que por redes tampoco han enviado ninguna consulta. Pues si os parece lo dejamos aquí con 5 minutos de adelanto y nos da tiempo para preparar el resto de actividades que teníamos previstas para hoy. Muchas gracias, Carolina. Espero que la jornada esté siendo de vuestro interés. Nos acercamos al final, digamos, de la parte más institucional, formativa, sindical, encarando lo que queremos rendir tributo y homenaje a Ramón. Quería agradecer la presencia de todas y todos vosotros de nuevo, pero muy especialmente el esfuerzo que ha hecho durante todo el día Julián Ariza, que nos ha acompañado en la jornada, a Juan Moreno, que se acaba de incorporar y que tiene una amplia experiencia en materia internacional del sindicato. También la presencia de compañeros de fuera de España, ¿no? Está Tomás Brose, compañero, amigo de Ramón, profesor de la Universidad de Gales, británico por tanto. Todavía está en nuestra memoria aquella jornada que nos dedicaste de análisis del Brexit, de decir, ¿y esta gente por qué ha hecho esto? Bueno, pues Tomás lo explicó muy bien, lo entendimos cada vez mejor y sobre todo entendimos las consecuencias, incluso para ellos y a su pesar, que ahora estamos penando, yo creo que en gran medida los británicos más que nosotros, pero bueno, fue de mucha utilidad y fue gracias a Ramón que contáramos con tu presencia, ¿no? Y, como no, también la presencia de compañeros de Uni, de Helen Dreyer, que es la responsable de Uni Juego, y de Ángelo Di Cristo, también compañeros de Uni Global y responsable de finanzas de la banca entera, ¿no? Y grandes amigos los dos. Y bueno, la incorporación de más compañeras del área de internacional, como Alejandra Valor y demás. Veo que Fernando ha podido reincorporarse, eso es que todo va bien. Y para lo que es el cierre de la clausura, yo creo que no hay persona más adecuada para hacer esto que contar con el compañero Antonio Gutiérrez. Fue secretario de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, como bien sabéis, durante 3 mandatos. Le tocó una época también bien interesante. Yo he de decir que me incorporé al activo sindical precisamente cuando él empezó a tomó las riendas del sindicato, ¿no? Eran allá por los años 87, os dije antes que estaba yo en la facultad haciendo un poco el cabra y la revolución estudiantil y demás. Mis ratos libres trabajaba en Caja Madrid, o era al revés, no sé si estudiaba en ratos libres o lo que fuera, pero sí recuerdo el impacto que suponía en los debates universitarios, porque habíamos muchos que trabajábamos a la vez, cuando se trabajaba y se estudiaba, sobre todo los que íbamos por la tarde y por la noche. Y la influencia y el impacto que tenían en esos momentos, pues las cosas que se discutían en el sindicato, que estaba en plena efervescencia, en pleno cambio. Yo creo que en pleno ejercicio del músculo de su autonomía, como luego se pudo caracterizar en el periodo. Era el periodo previo a la huelga general del 14B, se recuperó la unidad de acción con UGT de una manera institucional y firme que dura y se alimenta todos los días. Y yo creo que ese momento tuvo un momento europeo muy importante, era el momento de la Europa de Delors, era la Europa de sindicalistas que pasaban del sindicalismo a la política, como Bruno Trentin, o el papel que luego desempeñó un socialista católico, Emilio Carvalho. Era un momento de construcción, era un momento de ilusión y era un momento de una Europa que se perfilaba de manera distinta. Luego hubo muchos debates y muchas
cuestiones, ¿no?, sobre Maastricht y su desarrollo, y yo creo, particularmente, pienso que aquello ayudó al sindicato a madurar y modernizarse. Ese debate de ir a Europa y por lo tanto, como casa propia, como lugar donde queríamos haber ido siempre y donde no siempre nos dejaban estar, porque es el momento también de la incorporación de comisiones obreras a una Confederación Europea de Sindicatos donde teníamos vetada la incorporación por cuestiones propias, que siempre hay cuestiones propias, pero sobre todo por cuestiones ajenas. Yo creo que eso le tocó pilotarlo a Antonio y en ese momento contó con personas muy cercanas a la Federación, a Juan Manuel Molina, que era el responsable de Cajas de Ahorros en aquel momento en la FEBA, y cuando Antonio le plantea que también tiene que asumir tareas internacionales en Europa, pues se lleva a un gran currante y una gran persona que es Ramón. Entonces, pues como he dicho, yo creo que no hay mejor cierre que el que políticamente y emotivamente nos haga Antonio, y de alguna manera también, ahora que estamos mucho pensando en la historia y en nuestras historias, nuestros comienzos y el que porque somos, o sea, porque fueron somos, yo creo que también hay que reivindicar ese momento de los finales de los 80 y principios de los 90 que supuso un cambio sideral en el sindicato, de crecimiento, de madurez y también de desempeño de esa autonomía de la que nos hacemos gala y que utilizamos y usamos todos los días. Muchas gracias a todos. Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Os voy a robar. De verdad, muchas gracias por invitarme. Como acaba de demostrar Chema, tenéis o denotáis un gran contraste, ¿no? Una gran diferencia precisamente con nuestro añorado Ramón, ¿no? Ramón fue doctor en Historia Contemporánea. Vosotros os vais a licenciar en Prehistoria, porque traerme a mí, porque aquí es ir a la prehistoria, ¿no? Una prehistoria que he evocado de manera muy cariñosa y yo lo agradezco sinceramente a Chema que lo haya hecho, ¿no? Pero bueno, también quiero decir que para acercarme un poco más a nuestro presente, aunque algunos no lo sabéis o la mayoría no lo sabéis, yo, después de mi mala cabeza y avatares y tal, fui afiliado a vuestra federación. Hasta que me despidieron, me tuve que jubilar a los 70 años. Bueno, ahora llevo ya 4 de la Federación de Jubilados por imperativo confederado, no por voluntad, también lo confieso, por imperativo confederado, para que son las normas o los estatutos o algo de esto. Bueno, en fin, precisamente yo, como afiliado que fui vuestro y sigo siendo, con mi único carnet, sinceramente estoy muy agradecido y muy orgulloso, ¿no?, de que hayáis organizado esta jornada, que es muy necesaria, porque para mí es indisociable, necesario, por lo tanto, la reflexión europeísta de la acción cotidiana del sindicato en cada país, y muy oportuna en el momento en el que estamos, aunque os haya venido a importunar la convulsión de estos últimos días de la política española, ¿no? También, digo sinceramente, me alegro que pueda continuar el gobierno y su presidente. No obstante, también honestamente decir que tras esta convulsión, esta catarsis emocional, o de verdad la izquierda recupera la primacía en el debate político y frena esta deriva terrible, nefasta, históricamente trágica, ¿no?, de la derecha, cuando la derecha ha conseguido ensombrecer, incluso desplazar la política para sustituirla por la ideología más reaccionaria, la que hunde a la gente en la frustración, hace que genere resentimientos y de ahí se desencadenen todo tipo de violencias. Es cuando hemos tenido las tragedias mayores de la historia de la humanidad. Esto es lo que está consiguiendo en España y en muchos lugares de Europa, pero particularmente en España. Ya puede dar mucho trigo este gobierno, que lo ha dado en condiciones más adversas que ninguno anterior, ¿no?, y en mejores, cualidades, ¿no? Han demostrado que el paradigma neoliberal de que la equidad, la igualdad era incompatible con la eficiencia económica, se ha demostrado por el contrario.
a más equidad social, hemos tenido más eficiencia económica, estamos teniendo más eficiencia en el desempeño económico que otros países, pero no sé por qué tengo la sensación de que ni siquiera el gobierno es capaz de convertir este logro en discurso político, en ideas. Pero bueno, hecha esa salvedad que me parecía también ineludible, habíamos parecido marcianos, que yo he venido aquí justamente escuchando en la radio a las 11 de la mañana a Pedro Sánchez, habíamos parecido marcianos, no ha hecho la más mínima referencia a lo que hoy impregna toda la vida política nacional, ¿no? Pero bueno, fíjate que también desde el punto de vista más general, son unas horas muy oportunas que a mí me llevan de entrada a plantear la paradójica posición en la que se encuentra la Unión Europea. La Unión Europea, ciertamente, es el espacio, el área integrada de países más avanzada del mundo, que ha hecho que la paz sea consecuencia de la cooperación después de una terrible guerra, que el progreso se asociase a la equidad, no hay progreso sin equidad, sin justicia, y que la democracia se fuese asentando y expandiendo en Europa, precisamente por ser los baluartes, el proyecto europeo, los baluartes en la defensa de los derechos humanos, civiles, sociales y laborales. Esto sería suficiente para dotarnos a Europa de la autoridad moral y política más que suficiente, no para ser un partener más, no, pero lo más consecuente es que fuéramos los que estuviéramos pilotando la superación de tanta desventura y tanto desconcierto a nivel mundial. En este contexto donde, aparte de las nuevas tensiones entre las grandes potencias, que dan alguna connotación, afortunadamente no es igual, pero alguna connotación de aquello que se vivió durante la Guerra Fría, o la guerra de Ucrania, o el genocidio de Gaza. Que en ese contexto Europa no pueda estar jugando el papel primordial para encauzar un nuevo orden a nivel mundial, que de verdad se base en esto, he dicho, en la paz por cooperación, en el progreso por la equidad y por la justicia, y la democracia por universalizar los derechos a las tres cuartas partes de la humanidad que siguen careciendo de la democracia y de los derechos más elementales. Que esto no lo podamos hacer es por algo, ¿no? En mi opinión es porque Europa sigue siendo un proyecto inacabado. Hemos ido dando saltos desde aquella comunidad del carbón y del acero al mercado común, luego a las comunidades europeas, a la Unión Europea, pero yo creo que en cada uno de estos saltos ha habido más celeridad en configurar el mercado que en extender la democracia. De tal forma que el desequilibrio entre democracia y mercado se ha ido agrandando, a mi juicio. Ese desigual desarrollo, un mercado que galopa y una democracia ralentizada, a mi juicio, también se acentuó mucho más cuando construimos la unión monetaria que no económica. De forma tan estúpida que precisamente por no avanzar simultánea y equilibradamente en ambos campos, hasta el mercado pierde su potencialidad. Una divisa como el euro o el dólar no vale por su valor nominal en los mercados. Su auténtico valor, lo que la convierte en una moneda refugio en los mercados internacionales, es el entramado de políticas que dan sustantividad a esa divisa. En el caso de Estados Unidos, en los 50 estados más el Distrito Federal tienen la misma política comercial, económica, fiscal, etc. ¿No? Bueno, pues el euro, por esta mezquindad de no construir de verdad la unión económica, resulta que no puede ser utilizado ni siquiera, molesta, digamos, no compite, en mi opinión debería haber podido desplazar al dólar en los mercados internacionales. Y en consecuencia los potenciales beneficios que habían tenido nuestras empresas en ese mundo globalizado, en ese mercado mundializado, pues no los estamos teniendo. Yo recuerdo un congreso en Pittsburgh, Juanito estaba, Juan Moreno y otros amigos, donde hasta el propio Clinton advertía con más sagacidad lo que los europeos no éramos capaces de ver. Él quiso acelerar la fast track, y esta mañana alguien ha hablado de los
tratados más recientes o posteriores de la Unión Europea o los países europeos con América del Norte. Ya entonces la fast track, pero en este caso con América del Sur, lo justificaba Clinton aduciendo precisamente que en cuanto los europeos se doten del euro, se nos van a meter en nuestros mercados y van a desplazar al dólar. Él fue más optimista, nos valoraba más que nosotros mismos, ¿no? Porque el euro no ha conseguido eso. En definitiva, la Unión Económica, nos llamaban en la CES, a los de la CES nos llamaban entonces, a los sindicatos como comisiones obreras, que éramos unos exagerados, cuando pedíamos que junto a la Unión Monetaria, que había también mucho que decirlo, pues la apoyamos críticamente, pero la apoyamos porque dotarnos de una divisa era un gran salto, claro que sí, no podía ser despreciado aquello. Otra cosa eran los ingredientes de la Unión Monetaria, es decir, yo creo que se hizo a imagen y semejanza, en fin, al interés de las economías centrales que tienen un potencial de crecimiento, un potencial de producción, una renta de producción, como queramos llamarle, superior a su renta de equilibrio, es decir, cuando satisfacen su demanda interna de consumo e inversión, tienen una capacidad de crecimiento que les impele a ser países netamente exportadores y superavitarios, ¿no? Mientras que las otras economías, como la nuestra, son justo lo contrario. Tenemos una renta potencial por debajo de nuestra renta de equilibrio. Cuando tengamos que llegar a satisfacer, cada vez que hemos tenido que satisfacer nuestra demanda de inversión y de consumo, nos hemos visto, por el contrario, impedidos a importar y ser deficitarios netos en otros sectores. Si los guarismos del 2% de inflación, el 2% de déficit público, etc., ¿no? O el 60% de deuda pública, se mete en un simulador que se llama de macroeconómico, veríamos que con perturbar solamente un poquito la inflación, nos veríamos beneficiados economías periféricas y sin embargo al final, aunque en el primer periodo no es que se fueran a perjudicar, no serían tan extraordinariamente beneficiados las economías centrales, pero al final ganaríamos todo. Bueno, en todo caso aceptando la Unión Monetaria, con nuestras críticas, pero pedíamos un 3% del presupuesto, dotar al presupuesto comunitario con un 3% del PIB. ¿Por qué? Porque era necesario, si al mismo tiempo tenemos que evitar políticas proteccionistas, fomentar o ayudar desde el sector público, del área público, industrias que estaban ya en crisis, la única manera de compensarlo era precisamente una economía más integrada, con más corresponsabilidad y solidaridad también en el campo económico entre los países miembros que íbamos a integrar la Unión Monetaria. Esto no se quiso hacer, ¿no? Países centrales, particularmente Alemania, prefirió acelerar la expansión de su mercado a 300 millones de consumidores potenciales de la Europa del Este, antes de consolidar, por cierto, una cooperación estructurante, que decía entonces Mitterrand, una cooperación que ayudase a aquellos países a integrarse en la Unión Europea al mismo tiempo que iban desarrollando y asentando su nueva institucionalidad democrática y también su nueva sociedad civil y la ciudadanía con esa conciencia de países democráticos que salían de estados totalitarios, ¿no? Bueno, esto no se hizo así, pero la Unión Económica habría sido, sigue siendo, un ingrediente de lo que consideramos algunos la verdadera unión política. La unión política no es tener una maraña cada vez más complicada, por cierto también más intricable, de organismos internacionales. Si Parlamento, Comisión, Consejo, no. La unión política es compartir más políticas transnacionales, más políticas comunitarias, las que determinan el presente y el futuro de sus ciudadanos. De tal forma que hubiéramos podido diseñar políticas comunes desde la actualización fiscal, no el austericidio fiscal que van a volver a imponer tras el último maquillaje cosmético que acaban de hacer en el Parlamento Europeo, ¿no? También un pequeño paréntesis, con la protesta epistolar de algunos sindicatos europeos, pero en mi opinión, y permitidme, sin la adecuada respuesta activa y masiva que habría merecido esa reedición maquillada del austericidio fiscal. Bueno, decía que de la política fiscal hasta la política de defensa, y ese calofriante ver que acaba de aumentar en los últimos años un 6,8% el presupuesto en armamento, que la OTAN es la que ahora mismo abarca el 50%, algo más del 50% de todo el presupuesto militar del mundo,
y que Europa siga sin dotarse de su propia autonomía en defensa. Tal vez, si hubiéramos vivificado y actualizado el Tratado de la OSCE, que se hizo nada menos que comprender, ¿no? Y claro que eran declaraciones y brindis al sol, pero tras la caída del muro de Berlín y las renovaciones de ese tratado, por ejemplo, el último tratado de Estambul, Europa habría podido y debido aspirar a configurar nuestra propia área de defensa y de cooperación, incluyendo a Rusia. Tal vez otro gallo nos cantaría hoy en relación a lo que estamos viviendo en Ucrania, ¿vale? O políticas también como las tecnológicas. Perdimos ya en el momento de la transición clave de la era analógica a la digital y nos ganó la partida de Estados Unidos porque los gobiernos europeos, al no estar dotados de una política común, jugaron de manera miope a ver quién hacía más caja vendiendo aquella tecnología donde por una vez en la historia Europa le había ganado inicialmente la partida de Estados Unidos, en el terreno estrictamente de la tecnología, ¿no? Bueno, ese entramado de políticas comunes supranacionales es la auténtica Unión Política Europea, la que habría hecho, la que determinaría que los ciudadanos se viesen representados directamente y concernidos directamente por políticas que, insisto, determinan sus vidas y sus futuros. Esto es lo que realmente crea ciudadanía. No aquel tratado o aquel intento de cotización que también se frustró, yo creo que por lo mismo. Nos habríamos dotado de una Constitución Europea si de verdad hubiéramos sido capaces de inducir esa conciencia de ciudadanía europea, que no afecta a las soberanías nacionales, no era reducir soberanías nacionales, era ganar todos desde la soberanía de cada país hacia una soberanía supranacional todavía más importante, más potente y más influyente en el mundo. Bueno, en cuanto al movimiento sindical, hay que decir que mira por dónde nos toca la China, ¿no? Porque donde se empieza a reequilibrar el mercado y la democracia es justamente en el primer plano, donde nos jugamos la distribución de la riqueza entre capital y trabajo. El conflicto de intereses entre capital y trabajo, eso que entendemos como democracia industrial, aunque parezca que el término está obsoleto, pero sigue siendo real como la vida misma. En ese espacio contractual es donde se empieza o no a reequilibrar la democracia y el mercado. Y no lo hemos hecho. Estaba comentando con Juan, el último congreso en el que yo participé fue el de Helsinki, de la CES, en el 99, hace 25 años, justamente en junio, hará 25 años. Comisiones obreras, particularmente, hay que decirlo, sin falsa modestia, con la colaboración y el compromiso también de otros sindicatos europeos, pero no reunimos masa crítica suficiente. Propugnamos un paquete de reformas para que la CES pasase de ser una simple coordinadora de sindicatos nacionales a ser un sindicato de trabajadores y trabajadoras en Europa, donde cada trabajador y cada trabajadora de cada país viese que efectivamente sus intereses y sus valores se defienden a nivel europeo por una cosa que se llama la CES. Pero no se quiso entonces. Y efectivamente, como decía muy bien esta mañana Luis Jimeno, hay una diferencia muy notable, esto lo añado yo, porque lo insinuó muy bien, entre solidaridad y caridad. La caridad se ejerce verticalmente. El que está arriba da una limosna para remediar la miserable condición del que está abajo, pero cuidándose de que no se cambie ni se altere la jerarquía social. La solidaridad se ejerce verticalmente. Entre quienes viviendo en situaciones diferentes nos reconocemos mutuamente como iguales en derechos, anhelos y aspiraciones. Y eso, que ha sido, debe ser la argamasa fundamental de la CES. Se han puesto algunos ejemplos más recientes por parte de Begoña, hablando de los tratados últimos y la diferente posición de los países nórdicos que creían que desmarcándose de la posición común favorecían sus economías nacionales. Yo pongo aquí el ejemplo del Tratado de Maastricht. Los daneses votaron en contra, los sindicatos daneses se incorporaron al grupo que defendía el no. Algún dirigente sedicente, en mi opinión, de la izquierda española del momento, lo aplaudió creyendo que los daneses nos daban un ejemplo de ser muy de izquierdas. No habían pasado 2 meses, recordad a Juan, en una ejecutiva de la CES, uno de la dirección de los sindicatos daneses, con bastante honestidad política e intelectual, en mi opinión, reconoció
que habían votado por el no con el siguiente argumento: extender los derechos que contemplaba el protocolo de política social de Maastricht a países que carecían de estos derechos, cuando ellos ya lo tenían, iba a comportar que Dinamarca pasase de ser receptor neto de recursos a contribuyente neto. Semejante argumento, comprenderéis que de progresista no tenía nada, era la negación de la solidaridad y al final de la estupidez. Porque desde la época de las colonias, si algún trabajador de la metrópoli se creía que podía vivir mejor explotando en África o en Asia o en otras latitudes en régimen casi y sin casi de esclavitud a otros trabajadores, se equivocaba de medio. Porque se encontraba a patronos en la era victoriana, por ejemplo, y además que le era a Dickens, que por cierto era un gran especialista, Ramón Baeza, para descubrir que aquellos patrones eran todavía más fuertes, extraían más su fuerza y capacidad de explotación a los trabajadores ingleses cuando podían explotar en otras latitudes del mundo de la Commonwealth. Bueno, pues eso sigue siendo vigente. De tal forma que, en mi opinión, resulta escandaloso, y lo digo con toda sinceridad, escandaloso, que ante lo que está ocurriendo en Gaza, la Confederación Europea de Sindicatos esté quieta, callada o dividida incluso. Cada vez que se ha avalado la impunidad de un genocida, se ha resentido los derechos del resto de la humanidad. Y por supuesto la democracia se ha desacreditado. ¿A cuántas generaciones van a tener que pasar para que nos vuelvan a creer en los pretendidos valores occidentales en nuestra democracia ante lo que está pasando? Se está sembrando justamente lo contrario, el desorden y el terrorismo, por tanto, abominando. Bueno, yo creo que se está repitiendo un trágico fracaso histórico. La Sociedad de Naciones fracasó ante el Holocausto, el avance del nazismo. Que la ONU hoy esté fracasando ante el genocidio en Gaza es terrible. Es todavía, si acaso, peor, porque disponemos de más medios, hemos avanzado más. Esto no es aceptable, no es tolerable. El movimiento sindical hoy es como un recurso retórico, a veces hoy más que nunca. Pues sí, yo considero que hay valores que cada vez tienen que revalidarse con más fuerza, con más ahínco. Por eso este recurso no es retórico, es real. Cada periodo histórico exige más que el anterior que, por ejemplo, nos reafirmemos en que no puede haber defensa de intereses corporativos de los trabajadores sin aumentar nuestra dimensión sociopolítica e internacionalista. No hay movimiento sindical de clase que procuren mejores salarios y mejores empleos si se desentiende de la defensa de los derechos sociales y civiles, de la paz y de la justicia en cualquier lugar del mundo. Esto ya inspiró a Comisiones Obreras su europeísmo desde el principio, cuando el mercado común entonces hizo el tratado de preferencia comercial con Franco. Algunos también supuestamente de izquierda nos ponían verdes. Nosotros lo defendimos desde Comisiones Obreras porque, aparte de que era de género tonto tener las 3/4 partes ya entonces de nuestro comercio internacional con los países de Europa y no participar para nada económicamente ni extraer beneficios para nuestra ciudadanía, Europa era ya entonces para nosotros la referencia que podía permeabilizar de la libertad y de la democracia por la que luchábamos frente al franquismo. Eso llevó a que Carlos Elvira, uno de mis grandes maestros y gran compañero, fue el primer responsable de la delegación exterior de Comisiones Obreras en París, desafiase al régimen ya interviniendo en la OIT, o que Serafín Aliaga, que había vivido su exilio nada menos con los países del este y tal vez por eso fue nuestro primer secretario internacional, defendiendo clarísimamente que nuestro espacio, nuestra ubicación tenía que ser Europa y nunca la FSM. O Julián Erice, que está aquí, yo lo recuerdo, tanto ambos en el Secretario Confederal, recibíamos una delegación de la CES presidida por Matías Intesey, no sé si te acordarás, que el despacho marcelino les metió una bomba, porque pretendían que, digamos, abjuráramos
de esa dimensión sociopolítica que siempre ha caracterizado a Comisiones Obreras. Y Julián lo defiende ahí valientemente y con esos dos que se, en fin, esa expresión que ya sabes, ¿no? Pero lo hizo él. De la misma manera que Juan Moreno, que antes estaba ahí en la última fila, fue sin embargo el primer secretario internacional. Primero que, bueno, había, como ha recordado Chema, Juan Manuel Molina, compañero vuestro y queridísimo amigo mío y de Ramón, fue el primer encargado, como secretario confederal, específico de nuestras relaciones con la Comunidad Europea, las comunidades europeas, se montó la oficina en Bruselas, desplegó una actividad encomiable, canalizó por primera vez la acción de las federaciones de industria y servicios de comisiones obreras hacia Europa. Es decir, empezó a hacer algo que yo he visto aquí en vuestra federación y es de las formas que lo he visto y de verdad me he sentido muy orgulloso, ¿no? Le llamáis no Secretaría de Relaciones Internacionales, sino Secretaría de Acción Sindical Internacional. Y es lo que Molina, ¿no? Ah, digo aquí, en la Federación de Servicios. No, ojalá que a nivel confederal fuera también. No, digo, en la Federación de Servicios a mí, de verdad, me ha llegado satisfacción ver que, no sé si lo habéis hecho conscientemente o no, pero lo cierto es que esa es la idea que animó a Juan, a Molina, a mí, para cambiar esa vieja concepción de la diplomacia sindical internacional, que parece eso, imitadores de los diplomáticos, ¿no? Por transformarlo en una auténtica acción sindical internacional e impregnar con eso, atravesar con eso la acción sindical del sindicato de arriba abajo, ¿no? Bueno, pues Juan fue el que logró, por fin, que ingresáramos en la Confederación Europea de Sindicatos en el 90, cuando también hay que decirlo. Comisiones pidió el ingreso en la CES en 1973, nada más fundarse, lo hizo Carlos Elvira, aún antes de pedirlo la UGT, estaba más en la CIOS y no tanto con la CES. Luego, Juan fue el artífice de eso, de verdad, ahora le da vergüenza que lo diga aquí delante de él, pero desplegó durante esos años una gran astucia, una paciencia encomiable, un talante unitario a prueba de bombas con la OPT, pero no habrá ninguna que se ofenda si es de la OPT. Y consiguió esto. Ahora bien, también he de decir, con eso ya termino, que desde que llegué a la Secretaría General, yo sentía a veces hasta vergüenza, cuando no, mucha incomodidad, ¿no? Con aquellos dirigentes que establecían la diferencia entre el dirigente y el técnico. Parecía que el dirigente, ¿no?, a la vieja concepción de dirigentes que no quiero nombrar, de la historia del movimiento obrero, eran capaces de aprender todos los campos del saber, de abarcarlos todos. Ellos pontificaban, desde la música hasta la ciencia, pasando por lo que fuera. Bueno, nosotros nos propusimos aquel primer equipo, el que formaba también Julián y Juan, después del cuarto Congreso Confederal, que esto había que quitarlo, había que superarlo, ¿no? Un dirigente confederal que no estuviese bien informado y formado, que su acción, su tarea, no estuviese absolutamente permeabilizada, no, insisto, el término, impregnada del saber, de los conocimientos, de los llamados técnicos que eran compañeros y compañeras, fuesen abogados, economistas, tal, o personas como Begoña del Castillo, ¿no? Que yo, no sabéis, la tranquilidad que me da, y no tirarme de la lengua, pero me da mucha tranquilidad saber que es la responsable de nuestra coordinación con Europa, que tanto nos costó, que ha sido siempre nuestro objetivo central y que está en esas manos. De igual manera que podemos sentir mayor orgullo que de tener a Ramón en el CES, en el Comité Económico y Social, porque él fue muy valorado en sí mismo, ¿no? Él llevó un tiempo el área esta de África, Caribe y el Pacífico, hizo algunos informes que siguen estando en los anales de la documentación que maneja el CES, uno de ellos es sobre en relación a Cuba, ¿no? Fue más valorado, pero más allá de la CES, por otros sindicatos europeos, y siempre con algo que yo creo que caracteriza a la gente más sabia que yo he conocido. Los más sabios suelen ser los más humildes, los que van desobrados, soberbios, vanidosos, incluso pueden dar el pego y parecerán listos alguna vez. En el fondo terminan demostrando que son los más estúpidos, porque la soberbia conduce a hacer muchas tonterías. Ramón era justamente lo contrario.
Y yo soy muy malo para glosar amigos porque soy del Mediterráneo. Para mí la muerte es la anécdota más estúpida. Y solamente os agradezco que al honrar la memoria de Ramón consigamos burlar a la muerte para que la muerte no sea capaz de borrar la vida de Ramón. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Y desde aquí también mandamos un saludo a Juan Manuel Molina, que yo sé que le hubiera gustado poder estar aquí, pero circunstancias personales se lo impiden y tiene todo nuestro cariño. Pues nada, toca cerrar la parte más emotiva. Yo para estas cosas son malos, pero lo que sí quisiera es que compartiéramos este plazo aquí, pues algunos de los que estáis sentados ahí, empezando por Begoña, por Fernando, por Carlos, por Pachi y seguramente a algún otro u otra espontánea. Acabo de ver a Vicky, que no sabía que venía, y me sorprende, me agrada mucho que estéis con nosotros. Y está Tomás por ahí, que también me ha dicho que quería participar y decirnos cosas o algo. Que, bueno. Bueno, pues muy poco voy a decir, porque aquí está la gente que realmente, las personas que van. Yo solo deciros que cuando Ramón se incorporó al equipo de internacional de la Federación, tenía claras las cosas. Y esta jornada, me vais a permitir que yo diga que hoy, a pesar de la nostalgia porque Ramón no nos acompañe, yo estoy feliz. Estoy feliz porque por fin
Esto era una idea que él tenía desde que se incorporó al equipo internacional, de hacer que la Secretaría de Acción Sindical Internacional no fuera solo eso, sino que también fuera un lugar de formación y debate. Y empezamos, la primera charla que tuvimos, hablamos del Brexit, luego tuvimos otra que hablamos de Oriente Medio, y esta era la tercera que teníamos programada. Llegó el COVID, fue imposible, y luego todos los sucesos que sabéis que acontecieron a partir de esa fecha. Pero yo recuerdo las últimas conversaciones que tuve con Ramón, que le dije que esta jornada se iba a llevar a cabo. Por eso digo que hoy soy feliz. Soy feliz a pesar de que él no esté aquí, porque sé que está, de alguna manera. Yo antes decía que, bueno, Begoña me decía que yo soy muy optimista, posiblemente porque soy de las del Madero, soy optimista. Y sí creo realmente que Ramón está aquí con nosotros. Está en el corazón de todos aquellos que le queremos. Y los que estamos aquí, todos hemos compartido ese cariño por Ramón, porque nos ha dado mucho. La pena es que ha sido muy poco tiempo lo que hemos podido compartir con él, pero que el recuerdo lo vamos a guardar siempre. Así que yo creo que darle las gracias por lo que hemos compartido y lo que vamos a seguir compartiendo, porque el cariño, el respeto y el amor no se va, se queda y está con nosotros siempre. Bueno, esto no está muy preparado ni nada, ¿no? Como es obvio. Pero aquí están personas que han compartido con él gran parte de su vida, algunos desde pequeñitos. Yo no sé si de los orígenes políticos de militancia, no sé si de la LIPA, si los de Carabanchel conocíais a los de la LIPA, o fue una suerte de eso, que la célula de Carabanchel se topó con los de la LIPA y se reconocieron. Pero están Carlos y Pachi, que aparte del sindicato, de la empresa, de la fundación, pues sí tiene una larga trayectoria de amistad y conocimiento. Así que cualquiera de los dos que nos digáis lo que importante de la vida de los. Lo conocimos en el año 79, 79-80, militando en las juventudes del MC, el movimiento comunista. Y sí, entraron juntos Ramón y su chica Alicia, y eran los de la IPA. Como no éramos muchos, nos conocíamos bien, efectivamente, nos juntábamos, unas células y otras, y coincidimos con Ramón en muchos momentos. Duró poco, una vez, me voy a callar el comentario, duró poco. Algunos duramos un poco más, pero no mucho. Y a partir de ahí, la verdad es que la vida de Carlos, Ramón y mía, pues fue casi en paralelo. Porque coincidimos en el MC de inicio, en la Facultad de Historia, en Caja Madrid y lo que ha ido cayendo después de Caja Madrid y en el sindicato. Dos botones con el año 79 de Caja Madrid. Uno duró poco, enseguida se puso a estudiar como siempre y empezó a estudiar las posiciones, empezó a estudiar la administración y de ahí ya abogado. Pero fueron momentos intensos, no ya la política, pero también la formación o la maduración de aquellos que significaban tan interesante, ¿verdad, Vicky? Bueno, pues nada, la verdad es que es un placer hablar de Ramón y una lástima tener que hacerlo, ¿no? Sobre todo porque no le tenemos ya con nosotros, ¿no? Yo es que con Ramón tengo, bueno, pues una vida paralela, es decir, que llegó antes que yo a los sitios, ¿eh? Llegó antes a la FJR que yo, Pachi también llegó antes que yo me los encontré allí, yo venía de una tradición distinta, soy socialista, pero de vicisitudes de la vida entre ellos. Conocía a ella y yo conocía a él, ¿no? Y luego coincidimos en la facultad, también llegó antes que yo, y en el sindicato, donde recuerdo que en las elecciones del 82 yo no me quise presentar porque yo estaba en lo del movimiento estudiantil y estaba en las asambleas y tal, y entonces ya estaba en el sindicato, pero Ramón sí, Ramón ya estaba ahí. Yo me incorporé en el 86, en las elecciones del 86, y recuerdo con Victoria, la sede de la calle Salitre, que teníamos aquella sede tan
pintoresca, aquellas primeras reuniones en un sitio que había tenido otros destinos anteriores bastante curiosos, que a mí me llama mucho la atención cuando íbamos por allí, y funcionaba. Y recuerdo que algo de lo que hablaba antes Antonio, en la sección sindical de Caja Madrid, le pasaba algo que le siguen pasando a algunas secciones sindicales y que le han pasado a otras, ¿no? Y es que las grandes secciones sindicales tienen tendencia a vivir en burbuja y tienen tendencia muchas veces a una contraposición entre lo corporativo de dentro y el sindicato confederal, el sindicato sociopolítico. Y recuerdo que uno de los primeros debates que tuvimos en la sección sindical muy fuerte durante varios años era si había que proveer de recursos a la organización, y había resistencias, como existen todavía hoy en algunos sitios, y otra gente pues pilotábamos lo de que el sindicato, un sindicato como el nuestro, es un sindicato que tiene que contar con todos sus recursos, ¿no? Y eso fue duro, tú también lo conociste, porque Ramón y yo somos clones y contigo casi, ¿no? Salvo lo de la FJR, lo demás todo también se ha ido produciendo, ¿no? Y es verdad que cuando Ramón Antonio lo incorpora al equipo junto con Molina, Ramón con él tiene una vocación de vincular sindicalismo y relaciones internacionales y acción sindical internacional, como ya se decía antes, muy notable, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente es un montón de recuerdos de una persona maravillosa, ácida como el sol, con un humor bestial de bestia, pero en el que nos reíamos enormemente, y con el que tengo que decir que no sé si por su mérito, por el mío, por el de los dos, pero en el que no he discutido en mi vida y en el que hemos estado juntos siempre, por terminar incluso en la última etapa, hasta compartíamos abono en el Teatro Real, porque se vino un día conmigo a verlo y dijo que se sacaba el abono, nos sacamos el mismo, y ahora está Begoña por allí también, en su mismo asiento, efectivamente. Y bueno, pues hay muchos recuerdos, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero bueno, hasta aquí. Bueno, yo llegué más tarde y todas las cosas que se resueltas. Solo había que crecer. Eso ya lo despejasteis, ¿no? Y lo cierto es que nos asomamos directamente a una acción que era la sección y el sector, o sea, sin solución de continuidad, siempre mirando un poco más allá. Yo alguna anécdota tengo de su propensión internacional. Coincidí en un viaje privado y yo iba con mi pareja entonces de vacaciones y él también, y coincidimos en Guatemala. Terminamos cenando con el canciller, yo creo que era de la embajada, no era el embajador, y fue una cena muy graciosa, muy ilustrativa, y que daba una idea de la capacidad que tenía Ramón de análisis, de relación y de ver más allá de sus certezas o de sus afinidades, ¿no? Me dijo una cosa tremenda, hablando con ese hombre que era un diplomático joven, ¿no? Y progresista, muy progresista, pero decía, hablando del cesarismo y de algunas cosas, ¿no? Decía, es que no parece muy responsable trasladar al pueblo la decisión de declararte enemigo de la Unión Soviética. Y se refiere a lo de la OTAN de entrada no, los referéndums y demás. Y eso aplicado al sindicato, pues muchas veces cuando decimos que las cosas se deciden por la organización y eludimos trasladar a otros las decisiones que nos dejan muy amables o muy reconfortados cuando no lo hemos tomado nosotros. Ramón era de los de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y algún disgusto tuvo porque duró poco de secretario general de la sección sindical, de verdad, porque promocionó, pero también porque generó unas cuantas cosas, como que había un presidente muy progresista, decía, de la Caja, que dijo, ¿quién era ese que se ha opuesto a mí? Y que hay que echarlo. O sea, era incómodo porque era sincero y muy radical en las convicciones, no en las formas, no era realmente una persona firme. Cuando se incorpora a tareas generales, pues yo supongo que ahí, cuando entabla relación con Begoña, no sé si nace en ese momento, o ahí es donde se establece ese
vínculo, ¿no? Vital. A ver, Begoña me ha dicho que ella va a leer. Claro, porque yo he dicho, yo traigo lo que quiero decir. Tú eres libre. Porque quiero decir exactamente lo que quiero decir, ni una palabra más. Y no estás abierta a provocaciones de ningún tipo. No, para nada. Entonces, No puedo hacer de Ramón. a ver, lo que quería era, como decía, decir todo lo que quería decir, no irme por las ramas y entonces, pues si me permitís, prefiero leerlo con vuestro permiso y ya está. Luego a partir de ahí podemos seguir charlando lo que queráis, pero en principio, bueno, pues como decía, quería decir todo, que no se me quedase nada en el tintero. Entonces, antes de nada quiero decir que por más que parezca una obviedad, que voy a hablar de la persona que yo conocí, tal como yo la percibí. De hecho, mi opinión no tiene por qué coincidir con la vuestra. Está en la naturaleza humana mostrarnos de forma distinta, al igual que lo está interpretar de manera diferente comportamientos idénticos. Dicho esto, en el año 95, Ramón publicó su tesis, es previo lo otro. Ramón publicó su tesis doctoral. Entre los agradecimientos escribió: Begoña del Castillo y Juan Manuel Molina me han permitido adentrarme en el tan árido como sugerente mundo de la construcción europea. Ambos, además, han soportado con notable magnanimidad una nada desdeñable parte de las dificultades derivadas de la elaboración del presente trabajo. Pero sobre cualquier otra consideración me han regalado con una confianza y afecto dignos de mejor causa que nunca serán suficientemente correspondidos y jamás olvidados. Fin de la cita. Juan Manuel Molina, que ya lo habéis nombrado varias veces, Moli para sus amigos, era entonces nuestro jefe, más mío que suyo. 30 años después, la extemporánea y vil enfermedad de Ramón nos dio una oportunidad de comprobar cómo nuestra relación era mucho más profunda e intensa de lo que pensábamos en los tiempos de fiestas y celebraciones. Los tres lloramos y reímos juntos hasta el último minuto de la vida de Ramón. Hoy Moli no ha podido estar aquí por motivos de salud, pero me consta que Ramón será siempre parte de su vida, igual que lo será de la mía. Conocí a Ramón en abril de 1991, cuando él y Susan Kramer, compañera que por entonces trabajaba en la Secretaría de Internacional, me hicieron el examen junto a otros 7 candidatas que optaban al mismo trabajo. El puesto al que aspiraba era en el Departamento Confederal de Política Comunitaria que dirigía Juan Manuel Molina. Cuando llegué mi primer día de trabajo, el 6 de mayo de 1991, y me recibió Ramón, con quien en ese momento supe que debía trabajar a diario, me encontré con un hombre evidentemente joven, ambos teníamos 31 años, pero con un aspecto que a mí me pareció entre viejuno, cursi y repiti, en definitiva un poco repelente. Ramón no se parecía en nada a la gente del sindicato con la que yo llevaba trabajando 15 años en la Federación, que por entonces se llamaba Oficinas y Despachos, hoy Servicios. Él era diferente, era tan peculiar que me hizo sospechar. 30 años después, Ramón seguía siendo ese pijo que se reivindicaba tercamente de la Elipa, barrio obrero de donde era originario. De hecho, le encantaba provocarme diciendo que él sí era de un barrio obrero, no como yo que me crié en Pinar del Rey. Volviendo a mi primer día de trabajo, otra cosa que me perturbó y que sería motivo de mi reproche durante todos estos años fue una frase que aparecía en la pantalla de reposo del ordenador que compartiríamos. Decía: quien bien te quiere, te hará llorar. Recuerdo que pensé preocupada si sería una advertencia de lo que me esperaba. Como digo, esa frase fue objeto recurrente en nuestras discusiones. El significado de tal afirmación es claro, pero aún hoy sigo en desacuerdo. De hecho, creo que quien te quiere de verdad siempre encontrará la manera de hacerte feliz, incluso en la reprobación o en el magisterio, y así se lo decía a él cada vez que tenía oportunidad. Tengo la sensación de que al final le hice dudar. Creo que esa especie de dicotomía fue una constante en su personalidad. No era una persona fácil. Su hermetismo, su sentido del deber y su espíritu de sacrificio, cercano por su firmeza al ideal bíblico, le hacían a veces poco accesible e irritante y en muchas ocasiones incomprensible. Podría pensarse que ese sentido extremo de la responsabilidad escondía atisbos de cobardía.
Podría ser, yo personalmente no lo vi así. Pero por extraño que parezca, junto a esa personalidad austera, con su propio disfrute, Ramón era sobre todo un gamberro. Su humor inteligente y su capacidad de reírse de sí mismo le llevaban a crear situaciones cercanas al surrealismo. Siendo una persona inteligente, en el trabajo sus grandes virtudes fueron el rigor y el tesón, y en las relaciones, tanto personales como con la organización, sin duda, la lealtad. Una lealtad difícil, muy difícil de encontrar. A pesar de su contención, tenía una enorme capacidad para disfrutar. Era un gran lector, además le gustaba la música y la pintura, pero no solo a nivel de consumidor, también como estudioso. Pero por encima de todo, su gran pasión era la fotografía, en lo que debo decir era bastante bueno. Siendo muy diferentes, él un asceta en lo emocional, yo mucho más mundana, compartíamos una característica, y es que, a pesar de nuestro origen humilde, ambos disfrutábamos con cierto grado de refinamiento. Ahí sí coincidíamos. Su interés por la estética en el sentido filosófico del término le convirtió en un pequeño experto en art déco y en modernismo. En mi opinión, su gusto para la decoración era exquisito. La enfermedad le asaltó justo cuando empezaba una nueva etapa de su vida, llena de proyectos. Estrenaba ilusiones que se truncaron de un día para otro. El 28 de enero de 2022 me llamó desde el hospital. Acababan de darle la noticia. Apenas 2 horas más tarde, tomando una cerveza en una terraza en Vallecas, me dijo: no tengo la sensación de estar muriéndome. Le contesté: de momento estás enfermo, no muriéndote. De aquí a que te mueras pueden pasar montones de cosas. De hecho, algunas de las personas que conoces y que aparentemente están sanas a día de hoy, podríamos morir antes que tú. Ahora toca vivir cada momento, y dicho y hecho. Desde el primer día empezó a demandar, a expresar sus deseos, cosa que en él era del todo impensable. Nos decía dónde quería que le llevásemos o qué quería comer. Fuimos a conciertos, museos, exposiciones, paseamos por el Retiro. Durante el verano tomábamos el aperitivo, cenábamos en las terrazas, todo a demanda suya. Ya cerca del final, una tarde, sus hermanos, Clara y Paco, que tanto le quieren porque sé que le siguen queriendo, me consta, le llevaron al Retiro a comerse un helado. Sé que se rieron, ellos también son de risa fácil, y disfrutaron muchísimo, aun sabiendo que estaban viviendo uno de sus últimos momentos de complicidad. Solo unas semanas antes de su muerte me pidió que le subiese a la terraza de Reina Sofía. Quería ver atardecer sobre Madrid, quería grabarse en la retina la imagen de la ciudad que tanto amó y a la que pronto tendría que renunciar. Estando los dos en la terraza, llamó Molly, y en aquella conversación a 3 volvimos a reírnos muchísimo mientras el sol se ponía sobre Madrid. Creo que afrontó su muerte con la misma valentía y determinación con que había vivido. Su decisión de aguantar hasta el final fue quizá el único acto de rebeldía individual que se permitió en su vida. Un acto de insubordinación ante una muerte impertinente. En estas situaciones es muy fácil caer en los tópicos. Sin embargo, en el caso de Ramón, los hechos no dejan lugar a duda. Él sí fue una persona especial, con muchísimos amigos de los de verdad. La amistad es un concepto subjetivo. A veces consideramos amigas a personas con las que coincidimos frecuentemente o con las que pasamos algunos momentos de esparcimiento, incluso aquellas con las que coyunturalmente compartimos un interés común. Sin embargo, Ramón tenía muchos amigos de los de verdad, de los que le querían simplemente por ser como era. Él consiguió algo realmente difícil, y es tener entre sus amigos que lloraron su muerte, a muchos de los que fuimos sus subordinados. Algunos estáis hoy aquí. Desde la autoridad, él supo ganarse el respeto y después el afecto de las personas que trabajaron con él y bajo su dirección. Como ateo, sabía que con su muerte se acababa todo. Yo también, desde mi ateísmo, intenté hablarle con poca convicción de la transformación de la energía y cosas de ese tipo. Mientras yo hablaba, él sonreía, para terminar diciéndome: de todas formas, para mayor seguridad, recuérdame, así seguiré vivo. Me hizo prometerle que cada primavera me compraría un ramo de peonías. Él las llevaba cuando venía a comer a casa junto con una botella de vino. Así me aseguro de que me recordarás cada año, al menos un ratito, me dijo. Ha pasado casi un año y aunque pienso comprarme las peonías, no he dejado de recordarle. Ramón fue un ser humano maravilloso, un hombre íntegro, fue un gran amigo.
Si esto estuviera preparado, tendrías que haber cerrado tú, porque la verdad es que es un testimonio maravilloso. Muchas gracias. Bueno, más compartisteis trabajo, una última etapa en la 1 de mayo con Pachi y con Fernando, ¿no? Cualquiera de los dos, no sé. A ver quién habla ahora. Ahora, bueno, sí, la verdad es que es complicado hablar antes y sobre todo ahora, ¿no? La verdad es que todavía dándole vueltas a ver cómo enfocaba esto, pues estuve hablando con algunas compañeras, compañeros, Jesús, que está aquí, Jesús, Elvira, y otras compañeras y compañeros de la etapa de fundación, ¿no? Porque a veces uno tiende a caer, no quería quedarme solo en lo anecdótico, también quería poner en valor algunas de las cosas que hizo Ramón, y me parece, aunque sea sintéticamente, pero tampoco hacer nada completamente frío y aséptico, ¿no? Yo, si me permitís, solo me gustaría destacar tres cosas, tres cuestiones. Bueno, comentarlo, ya que está diciendo cuando conociste a Ramón, aunque yo lo conocía de antes, pues empecé a frecuentar, como sabía Ramón, entre la Fundación 1 de Mayo, primero como director de la Red de Estudios y Relaciones Internacionales, y luego como director gerente, ¿no? Y además, una de las cosas que me llamó primero la atención fue la elegancia. De hecho, en las primeras ejecutivas de aquella en la que yo entré, cuando estaba Boyano también, la presidía Rodolfo Bonito, que eran ejecutivos un tanto peculiares, porque con este afán expansivo que tenía Rodolfo, en un momento dado íbamos a ser casi más personajes ejecutivos que trabajadores, una cosa asombrosa. Y bueno, y Ramón siempre venía de punta en blanco, y un día le dije, pero Ramón, ¿para qué vienes de punta en blanco, chaqueta y corbata a la ejecutiva? Y me decía, para amortizarlo, para amortizar el traje. Tenía un humor de lo más ácido, de las primeras cosas que me dijo a mí, ¿tú eres canario? Y digo, sí. Si es que yo, desde que entré a la sección sindical, estaba echando la parra que era el secretario, siempre hemos tenido problemas con los canarios. No sé, en la federación, yo no sé si era por los vientos africanos. ¿Por qué, cabrón? Decía esto, o cuando me decía de su militancia comunista, decía, yo es que en el fondo me hice comunista porque a mí me gusta la gente de orden. De hecho, yo creo que de orden. No, pero más allá de las anécdotas, yo dos cosas que me gustaría poner en valor muy rápidamente. Una, ya se ha dicho hoy, todo el tema de la dimensión europea. Ramón le dio mucho impulso, aparte de todo el conocimiento que tenía, lo ha comentado Antonio. Le dio un impulso muy fuerte cuando él asume la dirección de gerencia de la Fundación a todo lo que es el impulso de la actividad operaria. Y además le dio no solo por un tema de recursos, porque teníamos que buscar una salida en un momento de crisis, sino con un profundo convencimiento, ¿no? Algunas veces eso nos llevaba a situaciones. Recuerdo una tarde, nos pasamos toda una tarde elaborando un papel para convencer a nuestro entonces presidente que los proyectos europeos no generan beneficios, que era una actividad que era necesaria para hacer esas cosas. Y eso siempre lo recuerdo y lo pongo, y eso se proyectó en múltiples, se ha dicho, en formato de libros, de actividades, estancias como las de Thomas Prosser, otros compañeros. No se limitó solo al ámbito europeo, también otras cosas, pero yo quiero remarcar eso. El segundo elemento, y también lo mencionó esta mañana Lescano, tiene que ver con su papel como director de la Fundación. Y yo aquí quería destacar tres cosas. Uno, él inició un proceso de mejora, le llamaba mejora institucional, que un día me confesó protocolo, tal, que un día me concedió Fernando. En el fondo, yo lo que quiero es que esto no sea el ejército de Pancho Villa, que es algo también muy de nuestro sindicato, ¿no? El panchovillismo, sino dar carece esa pasión, pulsión del orden que tenía siempre Ramón. En segundo lugar, el tema de la sostenibilidad de la Fundación, pero no solo la sostenibilidad del Lescano ha hecho esta mañana alusión al capítulo que yo recomiendo del libro hace 30 años, Sindicalismo. Por cierto, el origen de ese capítulo, para que veáis las cosas, está porque en un momento nos planteamos que nosotros teníamos que competir, nosotros que éramos muy pocas personas, es una estructura de la Fundación bastante reducida, todavía no lo recorrerá, y soy Elvira, con las más altas instituciones europeas, el Instituto Sindical Europeo. Entonces dicen, alguien de estas personas, como dijo antes Antonio, muy sabio, dijo, no, tenemos que competir con la BOCLA. Ramón me mira, lo miro yo a él, buscamos el dato. En el libro, que es de 2015, se ha reflejado que la Fundación, el Instituto Hans Bockler, la Fundación Hans Bockler, que es la de la DGB, el sindicato alemán, tenía por aquel entonces un presupuesto anual de 67 millones de euros y una plantilla de 200 personas. Claro, un poco. Pero más allá de eso, lo que quiso Ramón, y además si se lee ese libro, ese capítulo en clave, se ve
poner en valor, y lo ha dicho Antonio Gutiérrez, poner en valor el valor del conocimiento. En un mundo cada vez más cambiante, muchos retos, el valor de la fundación, pero también el valor de las estructuras de conocimiento para el sindicalismo. Todo lo que hemos hablado otras veces también con Chema, con Carlos, como el sindicato, nuestro sindicato en todas sus estructuras debe dotarse de estructuras que permitan afrontar todos los retos. Y unido a esto, y esta es la última cosa que quería destacar, también el elemento de la dignificación de las condiciones laborales. La Fundación siempre hemos tenido unos recursos limitados, pero Ramón siempre ha peleado en unas circunstancias muy duras por tratar de dignificar las condiciones laborales de la plantilla. No solo en los términos clásicos de estabilidad, por ejemplo, sino también incluso en términos de formación. Como anécdota, en un momento dado que había personas, compañeros y compañeros, que empezamos a implicarnos en proyectos europeos, pues él facilitó que tuviéramos clases de inglés, nos bajábamos nosotros porque no había recursos, pero nos facilitó el horario, nos facilitó el espacio, o sea, esta cosa muy importante. Eso con el tema de la fundación. Y yo me gustaría echar si me permite muy rápidamente, se han mencionado ya unas características personales que yo creo que todos destacamos de Ramón, ¿no? Ese sentido del humor ácido. Yo me gustaría finalizar con una anécdota. Por ejemplo, cuando él toma como su cargo de director gerente, pues como siempre se hace una preparación que me llamaba a las tantas de la noche para mandarle el PowerPoint, y le dice, pero ¿aquí te presentas un PowerPoint? No hace falta, tú hablas allí. Pero bueno, hace la presentación todo serio como era, y de repente se pone a reír solo. Recordad que Ramón era mucho de empezar a reírse solo. Y decía, esto me ha reído porque esto de ser director gerente de la Fundación Premio Mayo es una profesión de alto riesgo. Lo siento, Pedro, Fernando, no por vosotros, pero decía que era una profesión de alto riesgo porque siempre estaba sometido a una cierta inestabilidad, ¿no? Cosas de este sentido del humor. El tema de la cultura, lo acaba de comentar también Begoña, pero una cultura que era muy elevada, pero que también tenía su punto. Entre nosotros teníamos discrepancias, adorábamos muchísimo, como todos vos por ahí lo que conocéis, intercambiábamos recomendaciones, libros, pero a veces teníamos nuestras cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, un fin de semana que me llamó horrorizado porque cómo se le había ocurrido a mí recomendarle que viera El Sargento de Hierro de Clint Eastwood. Dice, pero ¿cómo ves esa película? Y yo, mira, es que yo soy de clase tropa, los que somos de clase tropa vemos africana. A cambio, él nos trufaba a Elvira y a mí a que se lo pusiera por delante con una colección de coplas. Yo es que no entiendo de dónde se sacaba ese repertorio de coplas que yo, por más que le decía que no, la copla, en fin, con todos los respetos, no era un género que me motivara, pero sacaba coplas por todos lados, ¿no? Era ese puntero. Y luego me gustaría terminar con algo, mira, lo voy a decir, la lealtad. La lealtad crítica a la organización y a las personas. Ramón, que era una persona muy elegante, no solo en el vestir, tenía esa lealtad de decir las cosas en un momento dado cuando había que decirlas. Tengo aquí apuntado en el libro eso, en el capítulo Maestra y Gloria, él pone un discurso, una frase de Plutarco. Ya sabéis que Ramón, como os he dicho, era muy culto. Y si leéis el capítulo, más allá de la descripción, hay una serie de claves dirigidas para quien supiera entender en ese momento. Y en un momento él plantea, yo le dice, oye, ¿por qué pusiste esa cifra? Y dice, no, porque es así como yo entiendo la lealtad. Y la cita dice, no necesito un amigo que se cambie y asienta conmigo, pues mi sombra hace mejor esas cosas, sino que diga la verdad conmigo y que me ayude a decir. Esa lealtad crítica la tuvo siempre Ramón en toda su trayectoria, desde luego en la Fundación, incluso cuando presentó su carta de dimisión, cuando Ramón consideró que, bueno, que él ya no podía seguir en este proyecto, no estaba de acuerdo porque consideraba que no es su camino, pues tuvo la lealtad de decir eso. Pero también tenía una lealtad más primaria con la gente, y no haber sido leer un correo que me mandó en un momento dado, yo le mandaba cosas, y él siempre me decía, nunca manda las cosas por escrito, que todo quede. Bueno, el caso es que una vez le hice de descarga, y en un momento le dije, oye, por favor, Ramón, esto que te he mandado, pues no. Y me dice, tranquilo, Fernando, los de la Lipa somos leales a nuestra panda. Y aquí viene ese orgullo de barrio que comentaban ahora, ese tono de barrio que tenía, y que yo creo que hacía Ramón que en esa cultura, en esa dimensión cosmopolita, en esa dimensión europeísta, pero siempre ese orgullo de barrio, de lealtad, de decir que estas son nuestras bandas. Voy a terminar para concluir en la etapa final, él va a ser a la Fundación, regresa a la Federación, evidentemente seguimos manteniendo el contacto y la amistad. Y ya en la etapa final de su vida, en esta terrible enfermedad, por cierto, les vaya a permitir que haga un inciso, me gustaría mencionar a una compañera de la Fundación, Claudia Naroa, que acaba de morir también de esa terrible enfermedad, una compañera estupenda de la Fundación. Y bueno, y él sigue manteniendo este sentido del humor, ¿no? Entonces, las veces que pudimos visitarlo con compañeros y compañeras de la Fundación, en un momento me dice, mira, yo ya no puedo leer, tal, pero bueno, recomiéndame series, ¿no? Entonces, claro, yo, bueno, vamos a ver. Y yo le recomiendo una serie que se llama Los ruidos color púrpura. Bueno, está basada en una película francesa del mismo nombre y una serie de crímenes truculentos, ¿no? Cada uno. La verdad es que no se me ocurrió pensar. Entonces recibí un WhatsApp de Ramón, no escrito, sino porque no podía escribir, algo así como, hombre, Fernando, ya sé que la voy a palmar, pero tampoco es cuestión de que me cuelgue
de esto, ¿no? Porque es verdad que el crimen es truculento. Y la digo, ¿no? ¿Y qué le recomiendo yo a Ramón? Y pensando y hablando, hablé con mi madre, por estas cosas de la madre, tengo una madre que es muy seriófila, y me recomendó una serie, ya voy terminando, se llama Parliament, probablemente la conocéis muchos de vosotros, es una serie sobre un becario en el ámbito de la Unión Europea con mucho humor. Y creo que me contaron que a Ramón le gustó mucho. Y la verdad es que me alegra que al final de su vida, por lo menos haya podido disfrutar con dos cosas que para mí son definitivas y definitorias de su personalidad. Europa, como marco de reflexión siempre crítico, pero siempre pensando en esa dimensión supranacional al que dedicó tanto esfuerzo, y sobre todo el sentido del humor, como un rasgo que yo diría más característico de su personalidad, y de la forma que tenía Ramón de vincularse y de relacionarse con el mundo, y con las personas que tuvimos la suerte de conocerle y poder disfrutar de su amistad. Compañero Tomás, quería asistir, lo único que le hacíamos un acto quería venir. Sí, sí, muchas gracias. Soy Thomas Prosser de Gran Bretaña. No he preparado nada, pero quise decir unas palabras sobre Ramón. Francamente no conocía a Ramón como los otros, pero pasé 3 meses en Fundación 1 de Mayo en 2017. Fue fantástico, muy interesante y claro, conocí a Ramón, el director de la fundación, y bueno, era un hombre muy simpático, muy interesante, inteligente, y aprendí tantas cosas de España. Bueno, para mí, principalmente aprendí de España, de Ramón. Para mí la transición española es fascinante, muy interesante, los 80 y claro, y por supuesto Ramón tenía mucha experiencia de estos años y por supuesto fue muy interesante, hablamos muchísimo de estos años, tuvimos debate sobre la transición. Me acuerdo estando en la fundación durante la crisis catalana de 2017 y claro, y Ramón tenía una opinión muy fuerte sobre esta crisis, que claro fue muy interesante porque no soy español y es muy interesante ver las diferencias y sí. Y por supuesto cuando aprendí la muerte de Ramón fue muy difícil, tan joven, un shock enorme, desafortunadamente vi su Twitter pero claro, hablé con Fernando y los otros y es horrible lo que pasó, pero sí, claro, siempre tenemos la memoria de Ramón como los otros han dicho. Y de hecho, un par de meses después de la muerte de Ramón, en el verano del año pasado, tuvimos una huelga en las universidades de Gran Bretaña, una huelga muy amarga y difícil por todo el mundo. ¿Cómo se dice en español? Mocking boycott. Un boicot a hacer notas. Mocking boycott. No, mocking. Haciendo las notas. Porque claro, los estudiantes hacen los exámenes y to mark en inglés. Calificar. Que hicisteis objetores a calificar los exámenes. Sí, claro, un boicot,
poi per classificare fue muy difícil, muy amargo, horrible, la peor juega de la historia del sector, francamente. Pero bueno, y desafortunadamente muchos de mis compañeros llamados socialistas cruzaron el piquete, muy triste, pero bueno, así es la vida, pero no pude. Incluso tuve una hipoteca, tuve 2 niñas pequeñas, tuvimos un ingreso en mi casa, mi mujer no trabajar, pero no pude cruzar el piquete. Y pensaba que mi abuelo, un socialista, pero por supuesto también he pensado que era amor. No, sí, bueno, no. Quería a nivel personal, voy a hablar voy a decir una cosa de Ramón como un muy buen amigo. 2 cosas. Me recogió o me tendió sus manos en un momento muy difícil de mi vida laboral y la verdad es que lo agradecí muchísimo. Me puso a mi disposición un grupo humano, el de la Fundación, que yo la verdad es que no creí nunca que fuera a conocer a gente tan sana, tan saludable, tan estupenda, y Ramón iba a la cabeza de ese grupo. Y conseguí tener en Ramón a una persona que me escuchaba mucho y me escuchaba muy bien. Cuando hablaba con él me sentía atendida y entendida, y eso sinceramente es todo un privilegio. Y luego, bueno, pues destacar de él algo que ya habéis dicho todos, y era esa facilidad para reírme. Yo creo que me he reído con Ramón como no me he reído con nadie, nunca en mi vida. Y además sacaba unas carcajadas que me llenaban de energía. Tanto es así que ese huequecito que Ramón se hizo en mi vida, en mi cabeza, en mi alma, pues está un poquito vacío, ¿no? Ahí queda. Ángel estaba por aquí y antes me dijo que quería decir algo. Así que te animo a... Bueno, yo te he dicho antes que eres, lo he presentado. Bueno, Ángelo es el responsable de Unifinanzas Global, buen amigo y compañero del sindicalismo internacional. Italiano, a pesar de esa pinta de inglés. Aficionado a la Juve y ex trabajador de la Cariplo. No, ¿cuál era? Tu empresa. Unicredit. La banca italiana. Esa. No, mía. Otro bancario. No hemos traído un bancario. Muchas gracias, Chema. Muchas emociones. Yo no lo conocía de mucho tiempo, Ramón, pero me llamó la atención su simpatía, su curiosidad. Y las veces que nos encontramos, hablamos mucho. Él era curioso de saber qué trabajo estamos haciendo a nivel global. Y me permito de leer porque, como bien escuches, no hablo muy bien español, pero se lo voy a leer. Pero no es fácil, porque, repito, Ramón era una gran persona. Y lo estamos honorando su legado como sindicalista comprometido, internacionalista.
convencido y ferviente europeísta. Su creencia en el movimiento sindical internacional y su aporte a nuestras organizaciones han dejado una huella imborrable que seguimos valorando un año después de su partida. Ramón se destacó por su visión de un sindicalismo que trasciende fronteras, integrando las luchas de los trabajadores a nivel global con especial enfoque en Europa. Su labor en Unifinanza y en comisiones obreras fue fundamental para fortalecer los lazos entre los sindicatos a nivel internacional, promoviendo políticas que benefician a los trabajadores en diversas industrias, incluyendo la banca, la finanza, la tecnología emergente. La partida de Ramón dejó un vacío en nuestro movimiento, nos legó un camino de dedicación y esperanza. Hoy, mientras recordamos su compromiso, reafirmamos nuestra misión de continuar su trabajo luchando para los derechos laborales y mejorando las condiciones de todos los trabajadores. Su legado nos inspira a mantenernos unidos y a luchar con la misma pasión en la que él demostró a lo largo de su carrera. Nos comprometemos a seguir adelante fortaleciendo la solidaridad internacional y trabajando por un futuro donde el sindicalismo continúe siendo una fuerza clave para el cambio social y económico. Gracias, Ramón, por tu inquebrantable compromiso y tu visión inspiradora. Tu recuerdo permanece con nosotros, impulsándonos a seguir luchando por la justicia y la equidad en el mundo laboral. Tu ejemplo nos guía, tu espíritu sigue vivo en cada uno de nuestros esfuerzos. Gracias. Como habéis visto, Ángel y yo hoy venimos con corbata, rindiendo tributo a Ramón, como se merece. No sé si alguna queréis decir otra cosa. Estamos a tiempo, o estamos a tiempo también de reconocernos, de reconocerle, de recordarle, de transmitir todo ese cariño y que se lo guarda en el corazón. Clara, que está ahí al fondo. Te invitamos. No. Se puede hablar. Bien. Estás afónica, lo sé, lo entiendo, es el virus. Pues nada más. Muchas gracias a todas y a todos por haber asistido, a todos los compañeros de la Fundación que se han ido incorporando a lo largo de la jornada. He visto a Maya, a Elvira, seguro que se volvía a más gente y poco más. Se lo debíamos, nos lo debíamos y yo espero que podamos continuar nuestro trabajo con su ejemplo, con sus conocimientos, con su trazadera y siempre con un compromiso con los trabajadores y trabajadoras españoles y europeos, ¿no? En momentos tan trascendentales como los que vamos a vivir y en los momentos en los que, más allá de las actitudes personales y las iniciativas de dirigentes, lo importante es tener organizaciones de gente, de personas organizadas con conocimiento y con voluntad de cambiar las cosas a donde tienen que estar y no donde están. Y nada, muchas gracias a todas y a todos. No tenemos internacional, pero tengo.